La definición de gestión cultural, así como el concepto de cultura, es un concepto que tiene distintas definiciones, distintas acepciones, ya sea desde un enfoque antropológico, sociológico, sucede también con el concepto de gestión cultural. Porque, por supuesto, estamos hablando de un concepto que tiene dos ramificaciones. Por un lado, que es lo que se entendería por gestión, que básicamente es un proceso administrativo muy diferente a lo que es la gerencia y la administración. La gestión responde más a un concepto humanístico que abarcaría lo que son los procesos gerenciales y los procesos administrativos, lo cual supone que un gestor cultural o la gestión cultural tendría que ser responsables de las funciones de planificar, organizar, ejecutar, controlar, evaluar todos esos procesos. Y por otro lado tienes entonces también el concepto de cultura que, como dije, bueno, imagínate todas las múltiples definiciones que tiene. Al hablar entonces de gestión cultural, uno supondría que estamos frente a un proceso que se encargaría de planificar, organizar, controlar y evaluar todos aquellos productos y servicios que estarían asociados al campo de lo cultural. Eso es lo que básicamente tendríamos que hablar. Es decir, la responsabilidad de ese proceso, ya el componente humanístico va a depender entonces ya del enfoque con el cual nosotros estamos trabajando. Es decir, en este caso estaríamos hablando de procesos que tendrían esa responsabilidad, pero con una función superior, que por ejemplo en el caso de nosotros sería la inclusión cultural, el desarrollo cultural, el reconocimiento del otro, es decir, todos estos procesos en función de determinadas responsabilidades en ese sentido. Vas a conseguir distintas definiciones, hay definiciones muy ricas, por ejemplo, como el caso que tiene el caso de Colombia, que es muy emblemática en ese sentido, o el mismo caso de Chile, que tiene bastantes definiciones a propósito. Es decir, hay experiencias bien interesantes que se han ido trabajando con el tiempo y han logrado más o menos definir y conceptualizar lo que sería el tema de la gestión. De hecho, en el caso venezolano, del cual te puedo hablar porque es mi país, nosotros tenemos en la actualidad una maestría de gestión y políticas culturales y precisamente una de las áreas de competencia que nos parece sustancial e importante es que el que entre en la maestría tenga muy claro de cuáles son las posibilidades de lo que significa la gestión cultural. Insisto que no es lo mismo que gerencia y no es lo mismo que administración. La gestión incluiría la administración y la gerencia, lo cual es mucho más complejo, mucho más rico incluso, y lo cual demanda un conjunto de competencias al que pretende ser gestor cultural, que no son las competencias naturales de, por ejemplo, otro tipo de negocio. Eso es lo que sucede. Entonces, por eso es que uno no se extraña de que cada día aparezcan más cursos, talleres, programas de formación, porque también, así como se ha complejizado la gestión, también se ha complejizado todo lo que es el andamiaje cultural. Es decir, ya no basta simplemente con ser gestor de una casa de cultura o de, qué sé yo, de un pequeño espacio público, sino que también ahora hay otras áreas de competencia mucho más complejas. Es decir, estamos hablando de gestores culturales que tienen responsabilidades de emprendimientos culturales, estamos hablando de gestores culturales que no solamente están pensando en el espacio público, sino que están pensando en una forma de realización personal y entonces hablan de negocio, lo cual quizás a alguno le molestará, pero eso también es otra posibilidad. Entonces fíjate la dimensión en la que nos encontramos hoy en día cuando hablamos de lo que significa la gestión cultural. República Dominicana es un caso a seguir, yo siempre lo he dicho en lo personal, creo que en el caso de República Dominicana y lo que específicamente tiene que ver con sus políticas culturales, uno puede observar perfectamente cómo, si cabe el término, cómo ha ido evolucionando su acción cultural institucional en los últimos 10 años. Es decir, quien ha tenido la oportunidad de monitorear y darle un seguimiento a lo que han sido las políticas culturales de lo que era hace 10 años a lo que es hoy en día, yo lo puedo decir con toda la responsabilidad
que el crecimiento institucional ha sido exponencial. Es decir, hoy República Dominicana cuenta con unas políticas culturales institucionales, tiene muy claro cuáles son sus objetivos y sus competencias, siento que tiene muy claro también hacia dónde apunta, digamos, su mirada y cuáles son sus compromisos. Eso hace entonces que cuando uno viene a República Dominicana, sobre todo los que trabajamos en el área cultural, aparte de lo que significa, por supuesto, República Dominicana culturalmente, pero en el tema de la acción cultural institucional, uno tiene que darle mucho seguimiento. Hoy República Dominicana, simplemente para dar algunos ejemplos, cuenta con una tiene una cuenta satélite de cultura, lo cual ya eso la posiciona en el escenario internacional, tiene una buena red pues, de museos que se ha ido consolidando con el tiempo, en fin, tiene la Feria del Libro que está considerada hoy también una de las mejores en el área del Caribe. Y aparte de lo que significa la propia República Dominicana como oferta turística cultural, entonces eso te hace todo un complejo, un ensamblaje bien interesante para evaluar qué significa hoy República Dominicana en términos culturales. Pero aparte de eso, hay una propuesta bien interesante que viene realizando la Dirección de Formación y Capacitación del Ministerio de Cultura, que dice, bueno, tenemos la oferta, pero también hay que formar los cuadros. A mí no me gusta mucho hablar de cuadros, pero digamos que tienes que formar a la gente para que también puedan involucrarse en estos procesos institucionales. Entonces eso lo hace aún más interesante, es decir, no basta simplemente con una oferta que te puedo dar desde el ministerio, sino que también es importante que empieces a canalizar esa oferta en función de las demandas, y si de las demandas vienen específicamente desde las provincias, es mucho más interesante todavía. Eso es lo que se conoce hoy en la actualidad, lo cual habría que sumarle eso, no sé si me lo vas a preguntar, pero eso habría que sumárselo también al tema de la gestión. Una gestión no puede ser pensada aislada si no viene con un acompañamiento de políticas culturales. Entonces, ¿qué sucede? Que las políticas culturales, como son políticas públicas, orientan el campo de la gestión. Entonces, cuando tú tienes un marco normativo que más o menos te dice qué es lo que queremos nosotros en términos de políticas culturales, pues entonces tienes que darle direccionalidad a la gestión cultural. Pero esa direccionalidad no se la puedes dar si no tienes un acompañamiento de formación y de capacitación. Y es ahí donde entonces creo que la Dirección de Formación y Capacitación, digo como experiencia en el caso de República Dominicana, está haciendo lo que habría que hacer. Dice, bueno, tenemos la política, sabemos más o menos cuáles son las orientaciones, tenemos, digamos, el esfuerzo institucional, pero entonces ahora necesitamos atender esa demanda, es decir, no solamente el enfoque desde la oferta, sino hay que atender también la demanda. Y dentro de la demanda hemos detectado que se requiere formarlos, darles los instrumentos, darles las herramientas para que ellos puedan exponenciar y darle direccionalidad a sus propias experiencias. Entonces tienes que darles los instrumentos y que esos instrumentos que se les den, algo bien interesante, no sean bajo un enfoque de politiquería, y eso sí lo digo con toda la seriedad, es decir, tú le estás dando herramientas para que ellos se puedan desenvolver, pero no le estás dando, digamos, para hacer proselitismo, que eso sería otra cosa. Eso es lo que se conoce hoy en la actualidad como políticas culturales de proximidad, que era lo que nosotros normalmente llamamos políticas culturales locales. Es decir, bueno, vamos a hacer esto, pero sin perder el sentido de la orientación de que mientras más cercanas sean esas políticas hacia las comunidades, tenemos más garantizado la eficiencia, la eficacia y un posible éxito de nuestras políticas, porque estamos en sintonía precisamente con las demandas locales. Es decir, no es simplemente, el Estado tiene funciones que son nacionales, eso es obvio. El Museo Nacional de Historia, el Museo Nacional de las Artes, el Museo Nacional del Hombre Dominicano, en fin, eso son políticas nacionales que tú no las puedes evadir, eso estamos clarísimos, o una feria del libro. Pero también hay políticas culturales muy en las comunidades donde tienes que acercarte hacia ellos. Y la única manera de hacer ese acercamiento es precisamente yendo hacia ellos, es decir, poniéndote en tono con lo que ellos te están pidiendo y cuáles son sus demandas. Ahora, ¿qué es lo que se detecta? Que generalmente requieren instrumentos, requieren herramientas, requieren un proceso de formación que no es circunstancial, no puede ser circunstancial por lo demás.
tiene que ser un proceso de formación permanente, porque, bueno, por la misma dinámica cultural. Es decir, hoy damos una charla, un conversatorio, pero dentro de 15 días ya esto cambió. Entonces entiendo que en este momento se está haciendo un programa de formación permanente para la capacitación y gestión cultural. Que por lo demás, y no me lo estás preguntando tú también, otra de las cosas que me llama la atención, entiendo que el Ministerio de Educación, fíjate que ya no estoy hablando del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación se ha planteado toda una reforma curricular de la educación universitaria. Y entiendo que el Ministro de Educación está hablando de que la educación que se quiere hacer en República Dominicana para los próximos años tiene que trabajar bajo el enfoque de las competencias. El enfoque de las competencias también agarra al área cultural. Es decir, que este esfuerzo que se está haciendo a nivel cultural, de alguna manera, sin proponérselo, tiene también incidencia en lo que está planteando el Ministro de Educación. Es decir, que tarde o temprano, en algún momento, esta experiencia va a tener también que ser replicada en conjunto con el Ministerio de Educación y no simplemente como un esfuerzo aislado de cultura. Lo interesante va a ser que ya tendrías una experiencia, o sea, tienes resultados que demostrar y eso te permitiría articular. O sea, yo creo que es un momento bien interesante que está pasando en República Dominicana en este momento, ¿no? Es un poco la mirada hacia las demandas que hoy en día se nos están planteando, una mejor educación, excelencia en los planteamientos, calidad que siempre tiene que estar presente, pero sobre todo un acercamiento a las demandas y necesidades del otro, es decir, y en este caso de las comunidades que son en última instancia no solamente los usuarios de una oferta, sino que son en definitiva también las demandantes de una política cultural mucho más inteligente. Yo con eso te cerraría. Yo creo que lo que caracteriza en este momento lo que se está haciendo en República Dominicana es que están apostando a una política cultural inteligente e innovadora. Yo lo resumiría de esa manera. Entonces, apostar por una política cultural inteligente e innovadora pasa por formar a la gente que se va a encargar de eso. Es decir, necesitas dejar generación de relevo, necesitas dejar generación joven formada en este campo, porque bueno, así es la vida, pues, pasan y vienen otros, pues, esa es la idea. Creo que y es una apreciación por supuesto bien formulada, que en este momento República Dominicana, mi apreciación es que está desarrollando políticas culturales innovadoras, inteligentes. Eso tiene que tener, en definitiva, un espacio de retorno, que es lo que uno busca con las políticas culturales, un retorno y específicamente de tipo social. Me explico. Cuando tú estás desarrollando proyectos donde le estás dando fortalezas, competencias a la gente para que pueda racionalizar, armar, pensar qué es lo que quiere hacer en materia cultural, generalmente como su experiencia no es individual, sino que también es una experiencia societal, es una experiencia grupal, es una experiencia a nivel de organización, eso puede tener impactos a veces que no los contemplamos. Eso tiene, por ejemplo, impactos cuando hay unas políticas culturales bien formuladas, generan empleo. Y el empleo es una variable hoy que tú no puedes desestimar en ninguna propuesta de política cultural. Es decir, una cosa, y estamos todos de acuerdo, que es el arte, es la cultura, lo que significa tu desarrollo personal, pero también es obvio que es una oportunidad para mejorar tu calidad de vida. Cuando tú haces una política cultural que esté bien pensada del espacio educativo, también está formando gente que van a tener una mayor apreciación hacia lo que es el arte como tal. No olvidemos que la cultura y particularmente sus productos son bienes de experiencia. Y es muy difícil que tú comprendas lo que es el mundo de la cultura y del arte si no te he brindado las herramientas para que tú también las aprecies. Entonces, cuando tú tienes estas oportunidades de formación, eso se genera también en un espacio de reconocimiento hacia el otro vía el arte, y eso se traduce en calidad de vida. Es decir, lo que siempre hemos dicho, y aquí nadie es nuevo en esto, es decir, no entender a la cultura como una dimensión cultural del desarrollo es un error. Es decir, hoy
estamos cansados de decirlo, es decir, no, porque la cultura es un espacio transversal, eso es lo que lo hace por lo demás difícil a veces de comprender. Es decir, en un gabinete ministerial todo el mundo está claro cuáles son las metas educativas. Necesitamos superar la tasa de analfabetismo, necesitamos hacer 5 escuelas, necesitamos tal cosa. Entonces estás en otro ministerio, Ministerio de Salud, necesitamos tantas camas, necesitamos tanto hospital. El problema es cuando tú quieres cuantificar un esfuerzo que tiene que ver con el desarrollo espiritual, y hay que hacerlo, y lo podemos hacer, por supuesto. Pero los indicadores de nosotros están en otro nivel, que a veces es cuando a mí me preguntan, ¿qué es la cultura para usted, profesor? Para mí la cultura es lo que media entre lo que soy y lo que quiero ser. Ah, bueno, ahora póngamele meta a eso. Bueno, tengo que ponérteles meta, obviamente que te le tengo que poner meta, pero sabemos que hay un espacio que es del reconocimiento, que tiene que ver más con tu desarrollo espiritual, y eso te lo puede posibilitar la cultura. Es decir, ojo, y siempre aclaro, nosotros no es que estamos llevándole cultura a nadie, porque eso también no nos confundamos, o sea, ese no es nuestro papel, o sea, nuestra función es ser mediadores. Además, si me preguntas, fíjate que el mismo concepto de gestión cultural se nos queda corto a veces, porque yo me veo más como un mediador, es decir, lo que se conoce como mediación, es decir, entre lo que tú haces, todas tus potencialidades y cómo yo puedo convertirme en un mecanismo, en un camino para darle salida a todas esas expectativas que tú tienes. Pero no es que yo ahora voy a llegar y te voy a llevar cultura, no. O sea, eso sería totalmente una visión por lo demás reducida de lo que es el hecho cultural. Entonces yo sí creo, mira, hay ejemplos bien concretos, que a veces, también lo que sucede es que a veces no entendemos lo que significa el espacio cultural. En el caso venezolano, no sé cómo es el caso dominicano, en el caso venezolano hay un hecho que yo le estoy dando mucho monitoreo, que es lo que nosotros llamamos, cuando las políticas culturales pueden desarrollarse en entornos vulnerables. Me explico, ¿qué es un entorno vulnerable? Niñas de 13 años que ya están en estado. Niñas de 13 años que ya están en estado. Es decir, que tú no sabes quién va a cuidar a quién. Primero que nada. Entonces, cuando la cultura decide convertirse en un elemento para evitar lo que llamamos embarazo precoz, entonces tú dices, ya va, yo no estoy hablando de una galería de arte, estoy hablando cómo ella se puede convertir en un espacio para superar un problema social. Eso es calidad de vida. O cuando hablamos de, bueno, cómo el arte callejero, o cómo la ciudad como un espacio museable, la ciudad ella como un espacio museable, se puede convertir en un espacio para darle salida a prácticas que nosotros no conocemos y que pueden servir para reducir hechos de violencia juveniles. Eso lo hicieron en Medellín, eso es calidad de vida. Entonces fíjate que empezamos a hablar de otra dimensión, que no es solamente la parte artística, que es importante, por Dios, eso es más que importante. O sea, yo necesito tener una buena orquesta, claro que necesito, porque si no, imagínate. Pero también hay otras dimensiones que hemos olvidado. O, por ejemplo, fíjate, otro ejemplo, cuando hablamos del deporte, a veces la gente no termina de entender que el deporte también es cultura. Y entonces dice, claro, tú le vas a decir al ministro de Cultura, mira, yo quiero hacer un programa deportivo, a lo mejor el hombre no lo va a entender, de momento a lo mejor no lo entiende, pero si su visión es mucho más amplia, va a entender que el espacio deportivo es un espacio de realización también personal y que yo puedo utilizarlo bajo una lógica de política cultural para más o menos desarrollar determinadas prácticas que pueden enriquecer el espíritu humano. ¿Por qué? Porque el deporte genera asociatividad, genera colaboración inmediata entre todos y entonces, bueno, se puede convertir. No nos olvidemos que lo más importante cuando hablamos de cultura, de políticas culturales y de gestión cultural, es que en definitiva de lo que nos ocupamos nosotros es algo que se llama el desarrollo simbólico. Esa es nuestra función, es decir, es aquello que te da sentido, significancia, representación. Entonces es mucho más difícil trabajarlo. Pero evidentemente, bueno, y si me quiero poner en términos estrictamente funcionalistas, tecnocráticos, lo cual para mí también es válido, bueno, simplemente basta con ver cuánto es el aporte al Producto Interno Bruto
de lo que hoy conocemos como industrias culturales y creativas. En el estudio que se hizo aquí en República Dominicana, creo que llegó a representar el 2% de lo que significaba la cultura para República Dominicana. Simplemente basta con ver lo que es el turismo cultural que tiene República Dominicana, entonces eso lo tienes que sumar, digamos, dentro de los grandes esfuerzos. Entonces eso es un dato duro, durísimo, que por lo demás nadie te lo va a cuestionar. Entonces, porque ahí están las cifras levantadas por el Ministerio de Cultura y por el Banco Central de República Dominicana. Entonces te dice 2%. Entonces cuando tú le llevas el 2% al gabinete ministerial, tú tienes que decirle, mire mi hermano, yo te estoy diciendo que nosotros estamos aportando 2%. Lo mínimo que yo espero es que tú me des 4% y no menos del 2%, para poder yo seguir, digamos, exponenciando todo lo que es este esfuerzo cultural. Esos son datos duros, pero hay otros datos que es lo que tienen que ver con esta dimensión que te decía, ¿no? Te pongo un ejemplo, que ahorita tiene también mucha salida en términos de calidad de vida, porque así es que la gente puede entender cómo las políticas culturales hoy están insertas dentro de esto que llaman los grupos LGTB, es decir, lesbianos, gay, transgénero, es decir, cómo hacer políticas culturales hacia esos espacios que no son reconocidos y que también tienes que contemplarlo, o cómo hacer políticas culturales para reconocimiento de grupos migratorios de frontera, es decir, donde también tienes que trabajarlo. Es decir, a lo que voy es que la calidad de vida va a depender de cuáles son las expectativas que tú también tengas como país y cómo lo cultural se puede insertar ahí. En última instancia, el impacto, el éxito, la direccionalidad de una política va a depender también de cuál es el objetivo y la meta de lo que tú te estás trazando. No sé si me estoy explicando. Volvemos otra vez al mismo principio. Cuando tú dices, bueno, esto es lo que yo entiendo como una política que tiene estos objetivos, y esa política no es un rosario de actividades inconexas, porque entonces también el otro problema es que crees que estás haciendo política y simplemente lo que estás haciendo es una programación. O sea, cuando hablamos de política es otra cosa. En principio, una política cultural es una política pública. En consecuencia, por ser política pública, tienes tres actores que tienes que tomar en consideración. Uno, lo que es el Estado. Dos, lo que es el mercado. Y tres, lo que es la sociedad civil. Entonces, cuando tú haces una política cultural en ese sentido, va por un lado lo que está pensando el Estado, no el gobierno. Va por otro lado lo que tiene que ver el mercado y, en última instancia, a quien le estás dirigiendo ese esfuerzo. Entonces, ¿es un bien público? Claro que es un bien público porque es una política cultural. Pero que la gente lo ve simplemente como un problema espiritual, bueno, lo va a seguir viendo así. Pero digamos que nosotros tenemos que tener claro que eso es una política pública. En este caso, porque también están las políticas privadas. Yo vine hace 2 años acá a República Dominicana y me llevaron a Santiago a un espacio que me impresionó muchísimo. Ajá, y eso es privado. El Centro León, sí, eso es privado. Ahora, podemos cuestionar si es lo correcto o no es lo correcto, eso es otro debate. Pero digamos, como ejercicio de política cultural, en este caso es una política corporativa, pero me parecía que era perfectamente válida porque, empezando, que tiene un auditorio que, bueno, que es envidiable, o sea, que eso es un esfuerzo. Entonces, yo creo que por eso digo, el éxito, si podemos hablar de éxito, va a depender fundamentalmente de esa lógica de funcionamiento que tengan esos tres actores, Estado, mercado, sociedad civil. Ahora, hay otras variables que obviamente por el tema del espacio no lo tocamos. Por ejemplo, para Carlos Guzmán, en este momento yo evalúo el éxito de una política cultural dependiendo del concepto de libertad cultural que se esté manejando en ese momento. Es lo que llamamos la gobernanza. Es decir, no basta simplemente con unas buenas intenciones. Es necesario que exista un ambiente de plena realización de libertades. Y eso pasa por las libertades comunicacionales, libertades culturales. Entonces,
una de las cosas que yo puedo valorar de un espacio como República Dominicana es que yo siento que hay un espacio de libertad. Eso es lo que yo aprecio. O sea, yo siento que aquí hay una libertad cultural, comunicacional, que te permite desarrollar una política. Entonces tú puedes tener quizás una política cultural, pero si el espacio es cerrado, donde tú sientes que hay mecanismos más bien de restricción, obstáculo a lo que tú quieres hacer, pues eso va a frenar cualquier iniciativa que tú tomes. Entonces eso es una de las cosas que tiene a su favor en este momento República Dominicana. No estoy hablando de mi país, pero entiéndeme a lo que yo me estoy refiriendo, pues, o sea, y eso para mí es sustancial, es importante. O sea, yo sin eso no puedo hacer nada. O sea, para mí todo eso está cerrado. O sea, si no hay una libertad cultural que tú veas plenamente en el ejercicio de tu espacio de creación, porque además la creación es libre por su propia naturaleza, entonces es muy difícil que tú tengas el acompañamiento de una política cultural. Y además la gente es inteligente, la gente va a saber perfectamente que tú no vienes con política cultural, sino que tú vienes con otras intenciones. Retos, todos. Desafíos de la sociedad de hoy en cuanto a la gestión. Todos los retos y desafíos que te puedas imaginar por el simple hecho de lo que la misma cultura significa. O sea, estamos hablando de un espacio de creación, innovación, creatividad y en consecuencia siempre está en permanente cambio. Lo que sucede es que hoy es mucho más evidente porque estamos en una sociedad que es eminentemente de la comunicación, de la innovación, de la información. Y en consecuencia nuestra cultura ha dejado de ser una cultura analógica para convertirse en una cultura digital. Al convertirse en una cultura digital estamos hablando de nuevos usuarios, nuevas audiencias, y hay algo bien interesante que está pasando y que es el reto de las políticas culturales hoy en día, que es lo que se llama el grado de implicación. Es decir, bueno, yo estoy formulando estas políticas, pero ¿cómo hago para que al que le estoy dirigiendo las políticas se implique directamente con lo que yo estoy haciendo? Ese es el reto. Entonces, es lo que dicen hoy en día, que las políticas han pasado de la oferta a la demanda. Es decir, las políticas tienen que ser formuladas no en términos de oferta, sino en términos de demanda. Pero para formularlas en esos términos, yo necesito tener estudios de diagnóstico, encuestas de audiencia, encuestas de consumo cultural, hábitos y preferencias, qué es lo que están haciendo, cuál es el tipo de consumidor, cuál es el tipo de audiencia, qué le gusta, qué no le gusta. Bueno, pero eso requiere que montes unidades de inteligencia, por decirlo de alguna manera, de inteligencia cultural, que se dediquen a eso y que puedan entonces ayudar a las otras direcciones para que puedan hacer las cosas mucho más asertivas. Pero esos son los retos que tenemos. Otro reto que tenemos, entender que estamos en presencia, ese es uno de los primeros, entender que estamos en presencia también del surgimiento de una economía que es una economía simbólica. Es lo que llama Giudice el recurso, Giudice, que es lo que él llama el recurso de la cultura. Es decir, cuando la cultura se convierte en una posibilidad real de empleo, en una posibilidad real de dato económico, entonces eso demanda de los estados y de las sociedades empezar a entenderla también como un hecho económico, sin que eso signifique que yo estoy tratando la cultura bajo una lógica de mercantilización. Eso es otra cosa. Pero lo que sí es un hecho de que está ahí, pues, o sea, y el dato te lo demuestra. Otro reto, hay que formar los cuadros, hay que formar a la gente. Es decir, no me basta y quizás, yo sé que esto genera a veces mucho problema, pero ya no es suficiente el animador y el promotor cultural. Es importante tenerlos, pero no basta hoy en día con eso. Es decir, hoy necesitamos, así como la sociedad es compleja, pues necesita también un gestor complejo. Necesita un gestor que entienda perfectamente cuál es la lógica, la dinámica cultural, lo que llamamos que tenga las competencias culturales, pero que también tenga las competencias tecnológicas, fíjate lo que lo digo. Es decir, bueno, es el tipo que sabe cómo está manejándose en términos culturales las cosas, pero entiende también la lógica de la tecnología que permite darle viabilidad a eso, ¿ok? No estoy diciendo que él se convierta ahora en un experto, no, sino que entiende más o menos cómo es la lógica, que lo entienden perfectamente los jóvenes. Y tener otro tipo de competencias que a veces son antipáticas, como son las competencias de tipo administrativo, tú más o menos sepas cómo hacer un proyecto, sepas más o menos cómo darle reacciones, porque también hay una cosa que a la gente se olvida. El gestor cultural también
de alguna manera tiene también una dimensión ética de responsabilidad frente a lo que él está haciendo. Es decir, puedes estar al frente de un centro cultural y tú tienes que darle viabilidad presupuestaria, administrativa, de programa, y eso requiere formación. O sea, lo que yo he descubierto es que la profesionalización lo que te está indicando es que tú no puedes improvisar ya. Ojo, puedes improvisar en el hecho cultural, como hecho artístico, lo que es la creatividad, la innovación, te viene un momento de inspiración, pero lo que no puedes improvisar es en el diseño de lo que va a ser esa política, ese programa. O sea, ahí no puedes tener ese margen de error. Y si lo tienes, en todo caso, que sea consecuencia de un proceso ya pensado y que eso fue lo que te dio, pero que no sea producto del inicio, porque entonces ahí caerías en unas improvisaciones que hoy en día, yo siempre lo he dicho, el gestor cultural de hoy en día, porque así como está el reto de la gestión, también está el reto del gestor, es complejísimo. Por eso es que tú ves que hay proyectos de formación técnica artística, proyectos de formación técnico-administrativa, proyectos. Te pongo un ejemplo, fíjate que estamos pensando en el gestor, pero uno de los programas de formaciones ahorita interesantísimos que demanda formación es lo que nosotros llamamos ese tipo de formación técnico-artística. Me explico, camarógrafo, luminito, escenógrafo, esa gente también necesita formación, también, porque generalmente esos han sido sus procesos de formación en nuestras experiencias, han sido productos de su trabajo, pero necesitan también a alguien que les diga, mira, hay que hacer esto de esta manera, eso requiere formación. Entonces, bueno, están surgiendo esas experiencias, no solamente en términos de gestión, sino también en términos técnico-artísticos. O sea, eso hay que hacerlo, pues. Creo que esos son básicamente los retos que hay. Insisto, yo creo que en el caso de República Dominicana viene haciendo un esfuerzo innovador en sus políticas culturales y lo que es el espacio de la formación y capacitación, pues va en sintonía con ese esfuerzo, ¿no? Creo que es una decisión acertada, primero porque es un programa permanente que van a tener de formación para la gestión. Eso significa que están haciendo una apuesta a largo plazo, a mediano tal vez. Es decir, es formar a la gente para que tenga las herramientas, las oportunidades y la destreza. O sea, yo siento que esto es un poco dentro de la lógica del desarrollo humano, ¿no? Es decir, yo te voy a dar las herramientas, te voy a dar las competencias, pero al final el que tiene que decidir eres tú. O sea, mi función es darte el andamiaje teórico, práctico, para que tú te puedas poner en sintonía con lo que está pasando. Es decir, hasta ahí está mi responsabilidad. La otra es tuya. Es decir, la otra es que, bueno, ¿qué vas a hacer ahora luego con todo ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien interesante. Y volvemos a lo mismo, es una sintonía que no se está dando de ahorita. Realmente, cuando uno hace una evaluación de lo que han sido estos 10 últimos años de la política cultural dominicana, uno observa que es un paso tras otro, tras otro, tras otro. Es decir, hay una lógica, tal vez eso tenga que ver con la continuidad administrativa, ¿no?, que ha permitido que se mantengan, ¿no?, este tipo de políticas. Pero para mí las expectativas son todas, ¿no? Y me parece sumamente interesante de que se esté haciendo desde el interior, porque eso te evita un poco también lo que se llama la centralidad de la cultura. Es decir, bueno, las capitales hay que trabajarlas con otro ojo, por supuesto, pero no perder de vista que también las comunidades y las provincias también están demandando mayores esfuerzos, ¿no? Y sobre todo cuando son provincias un poco aisladas del proceso de toma de decisiones que se hace en las capitales, también eso trae consigo que se desvirtúe todo tu proceso político-cultural. Por eso yo valoro este esfuerzo. Muy bien.